Muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio al evento. En esta oportunidad tenemos la presencia de la magíster Lucía Curio, que le damos la cordial bienvenida a nombre de la doctora Alicia Chow Guerra de Taipe, jefa de la Biblioteca Virtual de Ingeniería. Le damos la cordial bienvenida a la magíster Lucía Curio, que en esta oportunidad nos va a brindar la conferencia Economía Violeta y Liderazgo de la Mujer. La magíster Lucía Curio es directora ejecutiva del Grupo EduTech y presidenta de Propósito Perú, Cero Niños sin Aprender al 2030. Fue directora de Innovación Tecnológica en el Ministerio de Educación. Ahí diseñó la política en inglés, Puertas al Mundo y la Estrategia Nacional de Tecnologías Digitales en la educación. Es miembro consultivo de distintas comisiones internacionales que abordan en temas de tecnologías e innovación, educación y consultora internacional en distintos organismos. Estimada magíster Lucía Curio, a nombre de la doctora Alicia Chow, le doy la cordial bienvenida para que usted nos pueda brindar esta excelente conferencia relacionada a la economía violeta y liderazgo de la mujer. Le Muchas doy el gracias. pase, magíster Lucía. Muchas gracias, Verónica. Bueno, voy a compartir mi presentación. Bueno, no sé cómo está esto, pero bueno. ¿Me confirman si ven mi pantalla, por favor? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, ok. Vamos a iniciar la presentación. Ya, ¿ahí estamos bien? Sí, ¿Sí? perfecto. Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes con todos, todas y todas. Eh, Ahora me encuentro en Ecuador y desde aquí quiero, bueno, saludarlos y compartir con ustedes algo de lo que venimos trabajando muchas mujeres, cada vez más mujeres y también, por supuesto, hombres que creen en estas tendencias importantes que hoy día, sobre las que hoy día tenemos que trabajar, ¿no? Y una de estas es la economía violeta, y por eso le he puesto como título la economía violeta desde una mirada del liderazgo de la mujer. Eh, entonces, quiero empezar mencionarles un poco cuáles son esas tendencias, ¿no es cierto? Podríamos decir que estamos en tiempos de economías en colores, economías de colores, de distintos colores, sobre los cuales se vienen trabajando desde estas perspectivas hacia la prosperidad de cada uno de los países, y en este caso de nuestro país, qué es lo que podemos trabajar hoy día para realmente construir un mundo mejor, un mundo más equitativo, un mundo de más oportunidades para todas y todos, ¿no? ¿Y de qué se trata esto de las economías de colores? Yo las he enmarcado en un concepto que es el concepto de economías a prueba de futuro. No sé si alguno de ustedes ha escuchado sobre lo que trata este concepto de economía a prueba de futuro. Y pues cuando la primera vez que yo escuché este concepto, me metí a buscar más y más y lo escuché en una reunión, un summit que tuve con Pearson, una compañía a la que yo represento con algunas de sus soluciones, una empresa muy grande. Pearson es un monstruo, un conglomerado muy grande de empresas británicas que llevan una serie de soluciones de innovación con tecnologías, de materiales de editorial para distintas áreas, distintas competencias para la vida y para los nuevos trabajos. Y ellos adoptaron este concepto basado en qué? Basado en una investigación que hicieron sobre cómo las economías de primer mundo hoy día están construyendo economías a prueba de futuro. Con este concepto, basado como principio general del concepto, se refiere a que tenemos que formar las capacidades de nuestros ciudadanos tanto en el sector empresarial como desde la propia academia, tiene que cambiar e irse permanentemente actualizando para que realmente podamos decir que estamos sometidos a pruebas de futuro de manera exitosa. Es decir, pensar en trazar rutas hacia la prosperidad es pensar realmente en tener que estar muy al día con las tendencias y permanentemente actualizándonos, y para ello pues necesitamos ciudadanos que estén al día con todo lo que son esos talentos que se requieren para la industria 5.0, ¿no? Nos vino de repente este tema de la inteligencia artificial generativa y la mayoría no estábamos listos, pero si tenemos economías que trabajamos
desde una perspectiva prueba de futuro, pues ello va a ayudarnos mucho más. Y por supuesto a nuestros países de tercer mundo, que todavía lamentablemente no podemos decirnos ni siquiera de segundo mundo, sino de tercer mundo, pues qué mejor que empezar a construir, a trazar, a aprender de esas economías, economías como Singapur, como Corea, como Australia, como Reino Unido, por supuesto, Estados Unidos, Canadá y algunas otras economías que vienen, Estonia, Finlandia, que vienen trabajando sus rutas, sus estrategias, ¿no? Planificando realmente, anticipándose a lo que el futuro nos va a deparar. Y entonces hay algunas de estas economías de colores que resalto estas porque colores puse 5 o 6 colores, 7 colores en la palabra colores, pero hay dos que más bien van en contra de las tendencias a favor de una economía más sostenible, más sana, más responsable de todos sus ciudadanos. Entonces, rescatando estas economías, brevemente las voy a mencionar. La economía violeta, que es el tema que nos convoca ahora, es la economía de la mujer, ¿no es cierto? De todo lo que puede ser la mujer en la economía para producir más, para hacer realmente, para contribuir a convertirse en una economía a prueba de futuro. En segundo lugar, la economía naranja, no sé si ustedes conocen, el concepto de la economía naranja tiene que ver más bien con todo el mundo del arte, de la creatividad, del diseño, todo ello, ¿no? Este gran conglomerado de gente, de generaciones que hoy día se centran en la economía naranja. La economía verde, como su nombre lo dice, pues de hecho lo asociamos con todo lo que es precisamente la preservación de la naturaleza, ¿no? De lo ambiental, todo lo que nos está quejando ahora con el tema del cambio climático, cómo afrontamos esto, cómo logramos superar las distintas crisis que tenemos en lo que respecta al clima y a los fenómenos que nos pueden surgir y cómo más bien tendemos hacia una economía más verde, cada vez más verde. La economía plateada, la economía de los adultos mayores de la tercera edad, esta economía que cada vez más personas forman parte de. ¿Por qué? No solamente porque en muchos países se jubilan desde los 50 años, cuando justamente la esperanza de vida es cada vez mayor, ¿no? En algunos países donde hay mejores condiciones de felicidad, de estabilidad económica, de una serie de indicadores que dan fruto hacia que uno tenga más esperanza de vida y de vida sana, pues hay países que hoy día tienen edad promedio de vida más de 80 años, 85 años. Entonces, imaginémonos, si te jubilan a los 50 o a los 55, tienes 30 años o tal vez más para poder vivir y quisieras vivir productivamente y estás considerado como un jubilado o una jubilada. Entonces, realmente hay mucho que se puede esperar de esa economía plateada, donde puedan aportar todas estas generaciones que eran los baby boomers, como nos llaman a nosotros. Yo soy de la década del 60, justo en el 1960 nací, así que obviamente soy parte de esto, a un año de jubilarme en Ecuador y ya hace 4 años pudiendo jubilarme ya como adulta mayor, ya con las ventajas de no hacer cola, de pasar una serie de beneficios. Hay países donde te hacen unos grandes descuentos, sí, pero ¿por qué no poderte concebir como persona que puede producir, ¿no? En este caso se combina, ¿no es cierto? Si hablamos de economía violeta y liderazgo de la mujer, pues tenemos que pensar la economía violeta propiamente, con todo lo que son las oportunidades para que la mujer se inserte mucho más en la economía, para con todas esas cualidades pueda producir más y mejor, se combina con lo que son toda esa generaciones de mujeres artistas, creativas, de la economía naranja y en la economía verde, por supuesto, mujeres ambientalistas y en la economía plateada, qué mejor, tantas mujeres que hoy día podrían estar perfectamente aportando a la economía, hacia la prosperidad de su país, desde la economía plateada. Y la economía azul, como su nombre lo dice, azul, de océano azul, pues todo lo que tiene que ver con la preservación de las especies marinas, también es una economía en la que podemos, por supuesto, tener un rol clave, ¿no? Entonces voy a contarles brevemente algo muy chiquito, porque alguna vez no me gusta mucho hablar de mí, tiendo a ser un poco más perfil bajo, tal vez los que me han visto un poco en redes, pongo cosas muy puntuales para cambiar el mundo, va a ser un mundo mejor, más que cosas de lo personal.
Pero bueno, alguna vez me pidieron, ay, ¿por qué no haces un poco, habla de ti? Querían que exponga sobre mí. Entonces encontré un bichito al cual le puse pelo para decir, soy un bicho un poco raro, ¿no? Y bueno, más que nada, le puse pelito para decir bicha rara, decía bicho, bicha, pero bueno, soy una bicha rara, nací rebelde con causa, como digo, ¿no? Y esta es una frase de Mario Vargas Llosa que decía, tratando de escribir a mi hermano Gastoncito, de dónde venía, de dónde provenía él, en una casa limeña situada en el límite mismo de dos barrios, de San Isidro y de Lince, donde se codeaban la pituquería y el pueblo. Una forma interesante de escribir, pero que a mí me puede ubicar en un segmento socioeconómico medio alto, podríamos decir, ¿no es cierto?, con todo a favor y contrario un poco a lo que podríamos imaginar con un padre y con unos padres que realmente tenían una mirada bastante revolucionaria para la época, donde a nosotros, a las mujeres, nos exigían muchísimo ser las primeras, y cuando yo, que desde pequeña me creía psicóloga, quería ser la psicóloga, la mejor psicóloga del mundo, porque siempre estaba pensando un poco en la psicología de las personas y ver cómo apoyarlas hacia que tengan un poco más de estabilidad en sus emociones. Cuando le dije a mi papá, sí, sé lo que quiero estudiar, y me dijo, qué lindo que tu hobby sea la psicología, pero ¿cuál va a ser tu carrera? Tu carrera tiene que ser de ingeniera, de abogada, de médico. O bueno, ya me dijo economista. Entonces tuve que apuntar a lo que más, por lo menos pasaba los estándares, y soy una economista de la Católica, que luego empecé a hacer metiche en educación. Yo voy a cumplir cerca de 30 años, como digo, metiche en educación, porque creo fundamentalmente que nuestros países van a despegar hacia la prosperidad si hacemos una verdadera revolución educativa. Tiene que estar basada en esa revolución educativa, ¿no? La verdadera transformación de nuestras economías. Y en ese sentido es que, bueno, les comentaba algo de poquito de mí, en el sentido que no crecí en un ambiente machista en cuanto a la posibilidad de oportunidades de crecimiento, de desarrollo, de liderazgo que pueden tener las mujeres, sino todo lo contrario. Más bien a nosotros nos exigieron mucho que seamos autónomas, todas estas categorías que tanto estamos buscando, que se vuelvan no solo derechos, sino realmente oportunidades de la mujer. Entonces, un poco de la economía violeta, para definirla, lo que busca es reconocer el trabajo, la producción y el consumo, poniendo en valor el aporte de las mujeres a la economía. Esto es algo importante, es una mirada un poco distinta. No quiero hablar aquí más que nada de los derechos y de la dramática situación en la que nos encontramos. Mientras hay tantos países todavía, lamentablemente, sobre todo en el mundo musulmán, hay musulmanes buenísimos y países que están saliendo de estas taras, ¿no es cierto?, históricas que afectan a la mujer, pero no es el tema que hoy día yo quería traer, sino más bien hablarlo desde esa perspectiva de la economía, ¿no? Donde las mujeres pueden aportar mucho más. ¿Y dónde empieza? Empieza en el 2017 en Francia, ¿no? Para medir cómo las desigualdades de género pueden impactar negativamente en la economía, ¿no? ¿Y eso con qué? A la hora de medir esto, lo que buscaban era generar políticas de participación mucho más activa de la mujer. Entonces, luego, si esto lo traemos a Latinoamérica, donde ha tenido fuerza, ha cobrado fuerza en algunos países, sobre todo en Argentina, en México y en España, desde esos años, desde que comienza en Francia, a partir de 2018, 2019, empieza a repercutir, y lo que buscan es generar políticas para reconocer el trabajo no remunerado, tanto del cuidado como del hogar en general y de la maternidad, etcétera, reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, impulsar la participación de mujeres en sectores masculinizados, ¿no? Y promover el acceso al crédito y financiamiento para emprendedoras. Estas son típicas políticas que les resumo ahí porque, sí, bueno, soy peruana, por supuesto, pero también nacionalizada ecuatoriana por mi familia política, mi esposo y mis hijos, y puedo rescatar del Ecuador, que es prácticamente el único país de Latinoamérica que ha construido la ley orgánica para impulsar la economía violeta. Esto en Ecuador ocurre desde el año 2022, para impulsar la economía desde lo laboral, desde lo profesional, desde lo educativo, lo económico, lo social y lo político. Y esto ha dado vida no solo a una política, a una estrategia con un plan. Se viene trabajando desde el año 2022, estuvo activa desde el 23, pero con mucho énfasis realmente.
Eh, Pueden encontrar documentos los que quieran investigar un poquito más al respecto porque es digno de ejemplo como referente en Latinoamérica y se ha creado, entre otras, esta que la resalto, la Red de la Economía Violeta, que es toda una red muy activa con roles claves donde trabajan en multiactores, ¿no? Trabaja el Estado, trabajan las organizaciones sociales, trabaja la empresa privada, tiene un rol en esto, y la academia, por supuesto. Entonces, pensando en Ecuador como ejemplo, ¿no? Con esta red de mujeres, economía violeta y la política que tiene, ¿no? La política orgánica para promover la economía violeta, pues en el Ecuador hay una serie de proyectos, de iniciativas que se vienen gestando desde distintos ámbitos, en distintas coyunturas políticas, desde que esta se forma, ¿no? Como con una visión de co-creación de este cambio, de esta transformación en la mirada. Y he puesto algunas fotos acá de algunos personajes, de algunas mujeres que han tenido, algunas que sufrir situaciones de machismo, como es el caso de Rosalía Arteaga, una docente que fue ministra de Educación y después fue vicepresidenta del Ecuador. Y luego, por cuestiones políticas de los avatares políticos de nuestros países, a ella le tocó asumir la presidencia, parecido a lo que está pasando con nuestra presidenta actual en Perú, muy parecido en ese sentido, porque la ley decía eso, pero ¿saben cuántos días se quedó de presidenta? Solamente 7 días. ¿Y por qué? Únicamente por el machismo que gobernaba el Congreso en ese momento y lograron destituirla. Es una mujer que ahora tiene un impacto muy grande. Ella dirige, entre otras cosas, bueno, una fundación muy importante y dirige lo que es todo el tema del Best Teacher Prize en Ecuador y tiene un rol importante en la Comisión Mundial para seleccionar a la mejor o el mejor docente del mundo. Arriba vemos a la derecha, la foto de arriba es de Ana Lucía Armijos, coincidentemente mi cuñada, la primera mujer ministra de gobierno de Latinoamérica. Le decían la Thatcher de Latinoamérica, una mujer fuerte, muy imponente, de mucho prestigio, una economista que ha tenido algunos cargos muy importantes y llegó a ser ministra de gobierno, que ese concepto es pues que la policía, los militares se tenían que cuadrar ante ella y eso fue hace ya, bueno, lo de Rosalía fue en el 97, lo de Ana Lucía en el 99. Abajo de ella está la ministra del Interior actual, ella acaba de salir de su cargo después de haber tenido esta difícil tarea en un país tan controvertido, tan movido por los problemas de narcotráfico, de sicariatos, etcétera, y ella al mando de toda la estrategia de seguridad del país, muy interesante. Pero la que más quiero rescatar en este momento es la fiscal de la Nación, Diana Salazar, a la derecha, que podemos ver a Diana Salazar, una mujer increíble que con pocas oportunidades en su vida, ¿no? De una provincia que es una provincia Esmeraldas, que se formó con esclavos negros que venían del África, Perú hace siglos, hace algunos siglos, y ella realmente un referente para nosotras las mujeres del Ecuador, que ha sido una luchadora realmente de lograr un país donde verdaderamente haya justicia y donde se castigue realmente todo lo que son actos de corrupción, etcétera. Abajo pongo dos fotos de quienes, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, quienes están hoy día liderando las cámaras. La Cámara de Comercio de Pichincha, o sea, de la capital de Quito y de Pichincha, a la izquierda, y a la derecha está la presidenta de la sociedad, de la Cámara de Industrias y Producción. Esto es un poco la realidad del Ecuador actual. Y ahora, viendo como ejemplo al centro de esto, esta red de mujeres, Economía Violeta, ¿no? Co-creadoras del cambio, hay otras organizaciones propiamente Economía Violeta. Quería rescatarla de Ecuador, resaltar esta y resaltar la de Marea Violeta, que es española. Y también algunas que ya muchos de ustedes seguramente conocen, han escuchado grupos, movimientos, organizaciones, realmente espacios donde se trabaja el tema de mujer. Naciones Unidas, UN Women, realmente es un movimiento que tiene mucho respaldo a nivel mundial para trabajar las problemáticas de la mujer, pero sobre todo desde una mirada de ver de qué manera en los países se hacen planificaciones y estrategias a favor de más oportunidades de la mujer, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible, el número 5 es el objetivo de igualdad de género,
no desde una perspectiva ideológica, ni mucho menos. Muchas veces cuando hablamos de igualdad de género, hay mujeres inclusive que ponen esa posición de decir, ah, pero eso es solo para las feministas y eso es ideológico, eso está muy ligado a lo que son la defensa de los grupos LGTB, el respeto a la diversidad. Por supuesto que sí, en parte, pero no es ideológico el tema, es un tema de la igualdad de oportunidades de género sobre la que ninguna mujer pues, en el mundo podría oponerse, ¿no? Global Fund for Women, después está Latinoamericana REMTE, Red Latinoamericana de Mujeres Transformando la Economía, Girls Inc., otra organización que también en la defensa de las niñas, donde también hay organismos donde Malala como figura, ¿no? Figura musulmana que defiende los derechos de las niñas y que son símbolos tan importantes. Y ya pensando en el mundo de las tecnologías o de otras disciplinas, en el caso de Women in Tech, un movimiento del cual formo parte y que justamente después de mi presentación va a estar Jessica Freund como líder de Women in Tech para Latinoamérica exponiendo, Girls in Tech, otro movimiento para la defensa de las oportunidades para las niñas, Women en ciberseguridad, otra organización también importante, de qué manera las mujeres en la ciberseguridad pueden ser un aporte mayor inclusive del promedio de los habitantes. Women in Technology, hay otras parecidas que también que se han ido gestando, las niñas que programan, Girls Who Code. En el caso de Perú, hay este movimiento Women in the Profession, se refiere al campo legal, al campo de las abogadas del mundo, y el capítulo Perú, WIP Perú, es importante, tiene una serie de acciones. Y hay otro grupo en Perú de mujeres, que es Women CEO, las que son CEO en el caso de Perú, y bueno, varias otras que seguramente algunos de ustedes conocen. Entonces, si nos centramos aquí en ver desde esa mirada de la reactivación de la economía y del liderazgo, que podremos llamarlo en clave violeta, ¿no? En ese sentido, he puesto algunos de los aspectos de los rasgos a destacar y que se centran fundamentalmente en que el liderazgo femenino, ¿qué significa? O sea, cuando nosotros hablamos, ¿qué quiere decir para nosotros el liderazgo femenino? Tenemos que verlo desde la perspectiva de cuáles son esas cualidades, esas virtudes, esos rasgos de distinción en la mujer per se. La naturaleza femenina es per se una naturaleza que puede ser capaz de ejercer de mejor manera su autonomía, se puede adaptar al cambio de mejor manera, pueden ser grandes gestoras estratégicas de equipos de trabajo. Cuando estamos trabajando en equipo, en trabajo colaborativo, en trabajo comunitario, pues la mujer tiene ahí una manera de sacar sus grandes virtudes, cualidades de mejor manera, ¿no? Y es táctica, la mujer puede ser muy táctica, muy estratégica. Otros aspectos que se pueden destacar es la conciencia sobre nuestras fortalezas top, ¿no? Es importante que tengamos conciencia clara de nuestras fortalezas, tanto de las que son inherentes, rasgos realmente de la naturaleza de la mujer, como de cualidades que cuando vienen al mundo, el hecho de ser madres y una serie de otras características que nos destacan, ¿no? De la gratitud, la humildad, el alto sentido de impacto social, esa sensibilidad social que nos emana, ¿verdad? ¿No? Pueden convertirse todas estas en lo que podríamos llamar la fórmula para que seamos más y más buscadas. Es decir, hay cada vez más puestos de trabajo y no puestos de trabajo, obviamente, en roles que nos han señalado como roles femeninos, puestos de trabajos estratégicos, de liderazgo, donde tengamos la capacidad de tomar decisiones, donde se buscan mujeres, porque se conoce, se hace investigación, se estudia y se coge de esos datos que reflejan que una mujer puede tener mayor rendimiento, pues en esos espacios, ¿no? De ciertas empresas, ciertas organizaciones que ya tienen claridad de cómo identificar cuáles son esos perfiles, pues el perfil, por lo general, buscan más mujeres, ¿no? La presencia de mujeres en STEM, claro, estamos en esa lucha, todos estamos en la lucha de tener más mujeres en carreras STEM para romper esos paradigmas desde pequeños, ¿no? Se ha hecho estudios inclusive con la Fundación Siemens Stiftung, que es que promueve esta red latinoamericana STEM, han trabajado mucho sobre el tema de la equidad de género y lo que han investigado es de qué manera se debería trabajar el tema de la equidad como mentalidad, como cambio de mentalidad desde los más pequeñitos. Si nosotros trabajamos en la escuela con los más pequeñitos,
en que no se determine que los niños van a este tipo de juegos versus que las niñas al otro tipo de juegos y con otro tipo de juguetes y con otro tipo de colores de vestimenta y los niños en este tipo de actividades más matemáticas y las niñas en actividades más artísticas, lo que fuere, pues entonces esos paradigmas que nos van imponiendo se pueden ir cambiando desde la escuela. Claro, a veces llegan al hogar y se encuentran con un hogar que rompe con esos nuevos paradigmas que tratamos de desarrollar en los niños en la escuela y pues también hay que trabajar con padres, lo que se llama la escuela para padres, ¿no? Entonces, la presencia de mujeres en STEM fortalece el pensamiento crítico y la creatividad, ¿no es cierto? Son elementos clave en la educación mediática, son elementos clave en la ciencia de la computación para el bien. Una mujer que es una programadora, lo que va a buscar siempre es generar programas, algoritmos para mejorar algo, para solucionar algo, para crear algo que pueda transformar el mundo, ¿no? Y el tema de la defensa digital, lo que mencionaba, esa organización para la ciberseguridad, pues justamente apunta a a identificar esos rasgos en la mujer que puede convertirse, ¿no?, en una guerrera mucho mayor desde la paz, por supuesto, en una defensora de lo que es el equilibrio, la responsabilidad cuando estamos en entornos digitales, contrario a lo que puede pasar mucho más cuando identificamos no todo tipo de actos delincuenciales y todo, pues hay un porcentaje mucho mayor de hombres que de mujeres. Entonces, la mujer, qué mejor que se vuelva esa embajadora de ese cambio hacia la paz digital, ¿no? También, bueno, este mejor ejercicio del poder de decisión en la mujer es importantísimo, ¿no es cierto?, para que sus visiones se tomen en cuenta en las políticas económicas, en las políticas educativas, ambientales y sociales. Los emprendimientos de las mujeres impactan en favor de la economía. En general, si vemos el tipo de emprendimientos y comparamos emprendimientos de hombres con respecto a emprendimientos de mujeres, pues hay mucho más, no mucho más, pero sí hay un porcentaje mayor de emprendimientos de mujeres que están pensados, concebidos hacia un mejor impacto en la economía de todos, ¿no? Cuando hablamos de la economía, pues hablamos de concepto país, hablamos de concepto del bien, hablamos del concepto inclusive de una economía global de solución de problemas del mundo que nos aquejan a todos, pues todo eso puede estar mucho más en el liderazgo de la mujer y pues para ello hagamos, ¿no? Ese cambio de mentalidad del hombre también es fundamental hacia el empoderamiento de de la mujer. Y eso es tarea de nosotras, ¿no es cierto? Es tarea definitivamente de nosotras el hecho de ir haciendo ese cambio en la mentalidad del hombre. Creo que estas nuevas generaciones, no sé si les pasa a ustedes en sus hogares, los que son de mi generación, pero en todo caso ustedes, si es que estamos acá con un público mucho más de la generación X o la generación millennials o la generación Z, que ya se viene después, si sienten ustedes que definitivamente eso está cambiando en sus hogares y muchas veces casi, como dicen algunos, como dicen en mi casa, y eso de que movimientos de ni una menos, ahora yo voy a hacer, me dicen a mí, voy a hacer el movimiento ni uno menos porque ya el liderazgo y las mujeres están logrando ese matriarcado, pero bueno, no es real, puede ser que en algunas realidades está empezando a surgir situaciones así, como yo les digo, para consolar un poco a la generación de jóvenes de mis hijos, por ejemplo, les digo a los hombres, bueno, ¿qué sería si no tuvieras una mujer que es la que toma las decisiones y manda? Pobre, entonces es por el bien de ustedes, ¿no? Bueno, un poco de manera anecdótica. Entonces, sigamos pues trabajando para que las potenciales ganancias que la mujer es capaz de generar quiebren realmente ese bajo 8.8% de CEOs que están en los 500 top de Forbes, ¿no? Esos indicadores que hacen, esos rankings que hay en el mundo, todavía vamos avanzando, pero a paso de tortuga y realmente pues tenemos que ir haciendo cambio en ese sentido, ¿no? Entonces nos toca hacer esos trabajos desde lo que son movimientos de la propia mujer. Quiero acá presentarles algunos indicadores que nos van a servir para poderles presentar un poquito algo de lo que estamos haciendo desde la organización que yo dirijo y que puede ser útil verlo como alternativas desde la academia, ¿no? La escasez de talentos en el mundo es de 71% y paradójicamente hay escasez de talento 61%, pero hay un desempleo tan grande y creciente. ¿Qué es lo que está pasando? Está ocurriendo que realmente no estamos preparando ni a los hombres ni a las mujeres, y mucho menos a las mujeres,
porque hay mucho menor acceso en las universidades en ciertas determinadas carreras donde las queremos, las necesitamos y las van a estar buscando y los resultados de impacto en la economía van a ser mayores. Pero bueno, dentro de esa escasez de talentos, resulta que tenemos 2/3 de ninis que ni estudian ni trabajan, 2/3 de las ninis del Perú son mujeres, por ejemplo, ese dato, ¿no? El 52,4% de los adultos mayores son mujeres, o sea, tenemos mayoría de mujeres en esto, tenemos mayor parte de la dramática realidad de estudiantes que no culminaron el colegio y que están en situación de ni estudiar ni poder trabajar porque no han podido seguir estudiando y no van a encontrar un trabajo y que muchas veces están en ese riesgo tan grande de caer en la vulnerabilidad de la delincuencia, de tipo de situaciones de mucho riesgo, ¿no es cierto?, para su seguridad y para la seguridad de la economía en general. Y la más dramática situación de todas es la maternidad en niñas de 10 a 14 años. Aumentó durante la pandemia, ¿no? En 40% entre el 2020 y el 2023. ¿Qué pasa con estas niñas y adolescentes madres en el Perú, por ejemplo? Si tienen suerte, son acogidas en estos centros de acogida. Si no tienen suerte, siguen en la calle. Pero si tienen suerte y entran en un centro de acogida donde sí se les da educación a ellas y a sus bebés, una niña de 10 años con una bebé de 1 año, ¿cómo podemos aspirar a que esa niña de 10 años ame a su bebé? Es todo un trabajo que hay que hacer. Pero además que estudian, sí, pero a los 17 años tienen que salir de esos centros de acogida y se van a la calle. Imagínense a los riesgos. Entonces tenemos que trabajar ahí en esas cosas. Entonces, ¿cómo generamos un Perú de oportunidad, de mayor oportunidad? Entonces, hacia eso quiero apuntar y quiero llegar a ello. No sé cómo estoy de tiempo, si tengo unos minutos, felizmente, para hablarles de lo que es el mundo de las microcredenciales, que ustedes de hecho ya conocen, porque ahora está pues invadiéndose el mercado académico de estas plataformas de cursos de corta duración, las organizaciones del Banco Mundial, el BID, la CAF y el World Economic Forum, la OECD, todos hacen estudios sobre cómo es la tendencia en la educación cada vez con más énfasis en programas de corta duración, ¿no? Entonces está Coursera, IDX, Novoed, Udacity, Udemy, Platzi, bueno, el mismo Certiport con el que trabajo, Pearson y algunas otras, ofreciendo y ofreciendo estos programas de corta duración. ¿Dónde se pueden dar? Sí, por supuesto se pueden dar. También hay las peruanas, Talently, Creana, Netsum, hay algunas plataformas peruanas que se van creando y se ofrecen esos cursos virtuales o cursos de corta duración. También los hay en el Perú profundo, los centros garaje, que ofrecen cursitos de 20 soles, baratitos, clases de todo. Sí, por supuesto, eso puede ser un desafío tal vez para la educación superior formal, ¿no? Pero también tenemos que verlo como oportunidades desde la universidad. Definitivamente esto no significa una crisis para mí de la universidad. Esto significa que nosotros podamos ver a la economía plateada, a la economía naranja, a la economía verde, pero sobre todo a la economía violeta, porque abarca todas las otras y abarca un énfasis en oportunidades para las mujeres, por supuesto, en carreras que puedan ser de larga duración, pero que en paralelo tengamos que ofrecerles microcredenciales, que son la Universidad Ricardo Palma, es una de estas que tiene este tipo de ofrecimiento. Trabajamos con ellos, no sé, creo que fue la primera, si no me equivoco, no sé si que nos acompaña Alicia Choc, que fue de las más visionarias desde que empezamos nosotros en el Perú. Ya ella estaba mirando cómo acercar a la Universidad Ricardo Palma estos programas, estos microcredenciales, esas certificaciones internacionales en competencias específicas que pueden alimentar, nutrir, potenciar las carreras a lo largo de las carreras, pero sobre todo que con una pequeña inversión de parte del estudiante ya pueden empezar a trabajar. Y trabajar no en cualquier cosa, sino en algo de lo que es parte de su carrera, pero que está para el primer nivel, segundo nivel, van especializándose a lo largo de la carrera, pero van teniendo certificaciones, credenciales que les abren puertas a esos nuevos trabajos que están demandando
en distintas competencias y de lo cual hay que, les decía al comienzo, 71% de escasez de talentos, ¿no? Entonces eso es una oportunidad para ver, ¿no es cierto? Lo que nosotros ofrecemos desde Pearson, específicamente desde Certiport, es y soñamos con que cada mujer con su talento certificado tenga una microcarrera y un empleo, ¿no es cierto? Tenemos acá algunos ejemplos, 30 microcarreras de una certificación, de dos o hasta de tres certificaciones con las cuales hago una carrera para convertirme en una desarrolladora de videojuegos, en una desarrolladora de apps, en una especialista en ciberseguridad, por supuesto, o una fabricante digital, una programadora de simulaciones, una asesora en marketing digital, una asistente administrativa de salud, ¿no? Especializada en el sector salud, o una técnica en ciencias agrícolas, gestora de restaurantes, una docente innovadora que impacta en la forma como enseñamos a los estudiantes, o una técnica en inteligencia de negocios, o por qué no una gestora de proyectos, o una diseñadora web, una diseñadora gráfica, una constructora inteligente BIM, ¿por qué no, no? Sí, estoy en una carrera de ingeniería civil o sueño con estudiar una carrera de ingeniería civil, todavía no puedo entrar a la universidad, pero me voy a un programa de formación continua de la Ricardo Palma y entro en un curso de Revit, de construcción inteligente BIM, y lo complemento con AutoCAD y ya voy sacando unos dos certificados que me permiten un trabajo, o, ¿por qué no? Si estoy en el campo de la computación en la nube, con la analítica de datos y con la inteligencia artificial, ¿por qué no puedo convertirme en una especialista de primer nivel y luego ir especializándome en una carrera de ingeniería o de ciencia de la computación cada vez más especializada, ¿no? Estas son algunas, siempre con las marcas originales, que son las que verdaderamente, con ese identificador de mi certificado, me van a abrir las oportunidades de trabajo. Y aquí las he clasificado un poco por los tipos de orientación de vocacional, de talento inherente. Muchas veces las mujeres que ya tienen la oportunidad de ingresar a una universidad escogen carreras, como fue en mi caso que casi me la impusieron, pero como es en el caso hoy día inclusive de ver, no, no voy a ser docente porque mi mamá docente y nunca tuvimos una buena economía, lamentablemente, porque todavía estamos en un país que la valoración de la carrera docente es demasiado baja y tenemos que trabajar para eso, con esa revolución educativa, pero entonces escojo ingeniería, ciencia de la computación, pero resulta que mi habilidad es mucho más artística que matemática y entonces deserto de la universidad. Ya no vuelvo, me pongo a trabajar en lo que fuera. Entonces, deberíamos siempre ver cuál es esa orientación vocacional, ese autodescubrimiento de mi talento inherente, combinado, por supuesto, con mis preferencias, con lo que fuera, pero para escoger la carrera precisa o la microcarrera primero, para luego, con los ingresos que puedo tener de ahorro, puedo empezar a estudiar una carrera en la universidad, ¿no es cierto? Microcarreras para las STEM, las científicas de la computación y las que tienen más inclinación a las tecnologías de la información, por supuesto, aquí las tenemos clasificadas con las distintas marcas, trabajamos con Cisco, con Apple, con Swift, perdón, con Autodesk, con Unity, con Microsoft y algunas propias de Pearson, ¿no? Pero si más bien soy mucho más inclinada al mundo del diseño y a la fabricación 3D, al arte, a los modelados, ¿no? A la innovación. Quiero crear cosas siempre innovadoras, pues trabajamos con una serie de posibles microcarreras con las marcas de Adobe, con Meta, ha entrado recién esta de Meta Digital Marketing Associate. ¿Qué certificación es y por qué me va a distinguir? Porque es de Meta, no es sobre el marketing digital en Instagram, en WhatsApp o en Facebook, es de Meta, de las plataformas estas, la marca original con la certificación original y así sucesivamente, una serie de marcas con las que también estamos trabajando para el mundo del diseño y la fabricación 3D. Y por supuesto, quienes son más inclinadas a la gestión, la administración, el mundo de los negocios, ¿no? El mundo de las finanzas, el mundo de la economía, el mundo de la contabilidad, pues trabajamos con otras marcas también como Intuit, QuickBooks, Project Management Institute, ¿no? PMI y algunas otras también propias de Certiport, y Microsoft también entra aquí. Entonces, en tiempos de economías de los distintos colores, ¿no? Pues desde la educación para el trabajo, tenemos algo en nuestro país que le llamamos EPT en la secundaria desde tercero, cuarto y quinto de secundaria.
¿Qué hacemos en la EPT? No sé si ustedes recuerdan en sus colegios, los que hayan estado en un colegio, digamos, no de élite ni de caro, digamos, un colegio privado, sino hayan pasado por la educación pública o educación religiosa, pero de escasos recursos. Pues la educación para el trabajo, yo, perdónenme que use la palabra, pero yo veo que no deberíamos llamarla así, porque si no, estamos estafando a los chicos en tercero, cuarto y quinto, porque no están saliendo con la posibilidad de aprender una habilidad para poder trabajar. Hoy día en nuestro país, si es que el padre de familia autoriza a los 16 años, el estudiante en cuarto de secundaria perfectamente ya podría trabajar y podría hacer teletrabajo, podrían contratarlos de Australia, bueno, si también sabe inglés, o desde España, si es que no sabe inglés, pero se ha certificado como diseñador gráfico con Illustrator Professional y Photoshop Professional de la marca Adobe. Tengo estas certificaciones y puedo trabajar en una empresa y me contratan desde España para hacer los diseños artísticos de una empresa española. Claro que sí. Y si además hago una certificación como emprendedora sostenible para mi pequeño negocio con ESB, Entrepreneurship and Small Business, certificación de Pearson, pues entonces, ¿por qué no? Además, puedo hacer mi propia agencia de diseño gráfico. Y si la complemento con Meta Digital Marketing, pues ya tengo. Y todo eso puede suceder desde el colegio. Y eso no quiere decir que me quedo ahí. Pues después puedo perfectamente salir del colegio ya con unos pequeños trabajos, pero todavía me falta un poco para poder financiarme en la universidad que yo quisiera. Es una universidad privada. Quisiera entrar a la Ricardo Palma, pero no puedo financiar lo suficiente, entonces puedo seguir teniendo unos micro credenciales para elevar mi nivel profesional y trabajar mientras que luego ya logro entrar a la universidad, me financio yo la universidad, tengo más y más habilidades que me ofrece toda la carrera mientras voy adquiriendo más microcredenciales y voy trabajando cada vez en mejores niveles para luego hacer lo que me dé la gana. Si es que quiero ser presidente del Perú, pues postular, ¿no? No es tampoco, no sé, ustedes perdonen si es que voy a decir algo de más, pero tampoco es que tengamos o estamos tan orgullosos la mayoría de nuestra actual gobernante, pero no, siendo mujer, no es que tenga tantos méritos como para haber llegado, fue un poquito más coincidencia política que hay que cumplir, por supuesto, la norma, pero bueno, pero si nosotros tenemos además de todas estas habilidades profesionales, técnico-profesionales que me dio la universidad y ya vengo trabajando en un puesto, pero aspiro hacer política con orgullo porque quiero transformar a mi país, pues por supuesto necesito complementar con habilidades. Este es un concepto que lo pongo aquí, personabilities, porque es un concepto que tiene eh, Pearson creó toda una plataforma de soluciones para desarrollar las habilidades personales, ¿no? Y las habilidades sociales, sobre todo las habilidades personales. Y una de estas, y la principal con la que trabaja, es justamente la de liderazgo. Entonces, si nos ponemos a pensar, trabajar con el liderazgo de la mujer, primero para creérnoslas nosotros todas nos la tenemos que creer, no importa de qué estrato socioeconómico venimos, no importa de qué ciudad venimos, no importa de qué color seamos, nada, porque yo, como digo, soy una defensora del tema de investigar mucho más y hacer una transformación en el tema del racismo en nuestro país, porque las razas en plural no existen. Somos la raza humana y la raza humana y la mujer eh, tiene que ir luchando contra, ¿no? contra estas taras y esto se puede hacer si nosotros asumimos un liderazgo de mujer para cambiar realmente el mundo y si tenemos un pensamiento crítico muy bien formado para cuestionar lo que no esté bien, pero sobre todo para solucionar las cosas, para ser verdaderas solucionadoras de problemas. Otro concepto que quiero introducir aquí brevemente antes de culminar es el de Inner Development Goals. Seguramente ustedes vienen escuchando, yo había mencionado inclusive el Objetivo de Desarrollo Sostenible que definió Naciones Unidas, que son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El número 5, les decía, es la equidad de género. Eh,
El número 4 es la educación de calidad, por ejemplo, y así sucesivamente otros. El número 2 es hambre cero, luchar contra la desnutrición crónica. Hay otros sobre la sostenibilidad, sobre la salud, sobre erradicar la pobreza. Hay una serie de objetivos de desarrollo sostenible que están planteados, pero lo que nos faltó, y por eso surgió un movimiento global desde la Academia de Europa, de Australia, y de otros continentes, en algunas otras universidades, se juntaron para crear algo complementario, no decir alternativo, sino complementario a los Sustainable Development Goals, por su nombre en inglés, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y crearon los Inner Development Goals, es decir, los Objetivos de Desarrollo del Interior, del ser humano. Todas estas cualidades que tenemos que desarrollar de empatía, de bondad, de resiliencia, ¿no es cierto?, de autonomía, una serie de rasgos que son claves. Les recomiendo que vean esto porque esto es fundamental para todos y todas aquellas que quieran trabajar un poco en lo que es un modelo de país mucho más equitativo en cuanto a las oportunidades para todos, pues creo que es interesante entrar un poco en conceptos importantes como este. Y bueno, ahí me voy a quedar. Muchísimas gracias. No sé si hay espacio para preguntas o como me digan ustedes, Verónica. Muchas gracias, estimada Magíster Lucía Curio. Si tienen alguna consulta, pregunta, pueden utilizar el chat o activar sus micrófonos si es que tienen alguna duda. Voy a un momentito, por favor. Voy a compartir mi pantalla. Estimada Magíster Lucía Acurio Jaramillo, de parte del doctor ingeniero Santiago Fidel Rojas Tuya, decano de la Facultad de Ingeniería, y también de parte de la doctora Alicia Cheo Guerra de Taipe, jefa de la Biblioteca Virtual de Ingeniería. Queremos hacer la entrega de este certificado por su excelente ponencia relacionada a la economía violeta y liderazgo de la mujer. A Gracias. nombre de la doctora Alicia Chioc, jefa de la Biblioteca Virtual, queremos hacerle un agradecimiento especial por su participación, por su gentil apoyo que siempre nos brinda, ¿no? Y esperamos contar con su presencia para los siguientes eventos que vamos a organizar en la Biblioteca Virtual de Ingeniería. Seguro Muchas que sí. gracias, estimada Magíster Si Lucía Curio. quieren mi correo, solamente para si alguien está interesada o interesado, lucia.acurio@grupoedutec.com, por si quieren hacer alguna consulta o algún material que quiera que les comparta de todo lo que eh, he presentado hoy día. ¿Sí? Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, estimada Magíster Lucía Curio. Gracias. Estimados docentes, alumnos e invitados, les invitamos a participar de la siguiente ponencia, Las mujeres en el entorno STEAM, que estará a cargo de la MBA Jessica Fran. Le hacemos también llegar el saludo del doctor ingeniero Santiago Fidel Rojas Tuya, decano de la Facultad de Ingeniería, deseándoles un feliz Día de la Mujer el día de mañana, 8 de marzo. De la misma forma, la doctora Alicia Cheo Guerra de Taipe, jefa de la Biblioteca Virtual de Ingeniería, les hace también llegar un cordial saludo el día de mañana por la celebración del Día Internacional de la Mujer. Adicionalmente, les invitamos a participar en las siguientes ponencias que vamos a tener el día lunes 17 de marzo, en la conferencia Servicios de la Biblioteca Virtual de Ingeniería, ¿no? Y también vamos a tener ese mismo día
la conferencia de certificaciones internacionales de la Facultad de Ingeniería. Muchas gracias por su apoyo y participación y les estaremos viendo en la siguiente ponencia. Muchas gracias y muy buenas tardes con todos.